Bueno, listo. Vamos a arrancar entonces. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos y bienvenidas al taller de la Escuela de Ciudadanía Permanente, que es la escuela básicamente del libro, precisamente de Ciudadanía Permanente para la Incidencia Política. Ese libro que fue lanzado el año pasado por nosotros, por Instituto de Política Abierta y por la Konrad Adenauer, la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Sebastián Calderón, yo soy cofundador de Instituto de Política Abierta y soy en este momento coordinador de algunos proyectos de allí, del Instituto de Política Abierta. Soy abogado e historiador y fui uno de los autores también de varios capítulos de este libro. Entonces, pues nada, es un placer tenerlos y tenerlas acá presentes el día de hoy. Vamos a compartir un espacio precisamente de metodología, que ustedes conozcan las metodologías del libro, que ustedes puedan conocer una de las metodologías que está planteada en el libro y sepan cómo usarla, y si tienen preguntas o inquietudes, pues evidentemente nos las puedan exponer acá y podamos nosotros acompañarles precisamente en este espacio. En el link acabamos de poner un listado de asistencia y participación, por favor, para que lo puedan llenar cuando puedan durante la sesión. Para nosotros pues va a ser muy importante registrar la participación que todos y todas estamos haciendo acá. Entonces vamos a comenzar. La agenda del taller el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tener 10 minutos en el que estamos de bienvenida, introducción a la Escuela de Ciudadanía Permanente. Después vamos a tener 10 minutos para reexplorar el libro, ¿cierto? Volver a las metodologías, conocer las metodologías que están en cada uno de estos capítulos. Vamos a tener después 5 minutos de presentación de las metodologías. Después vamos a pasar a un segmento de 20 minutos de la presentación de la metodología 3. Recuerden que el día de hoy vamos a estar socializando y explicando principalmente la metodología 3, que es la metodología de liderazgo. Vamos a tener después 30 minutos con un invitado que va a estar acá, que ya está acá, y ya lo vamos a presentar. Un invitado que tiene pues experiencia definitivamente en todo lo que tiene que ver con el tema de liderazgo, y pues ha tenido, digamos, experiencia en distintos ámbitos de varios proyectos, varias iniciativas que nos va a compartir, digamos, en esta presentación, en este diálogo, y finalmente pues va a comentar precisamente todo lo que vamos a socializar, la pertinencia de este tipo de metodologías, y finalmente vamos a tener 10 minutos de cierre del espacio. ¿Listo? Por si hay alguna inquietud. Recordemos entonces los talleres que estamos realizando desde la Escuela de Ciudadanía Permanente. Son talleres en los cuales estamos socializando las metodologías del libro Ciudadanía Permanente para la Incidencia Política. Es un libro, evidentemente, y esta es una iniciativa de la Konrad Adenauer, de la Fundación Konrad Adenauer, junto con el Instituto de Política Abierta. Vamos a tener, y como ya si han asistido a otros encuentros y a otras metodologías y socializaciones, vamos a tener, tuvimos ya, perdón, el taller de la metodología de objetivo, ¿cierto? Diseña tu objetivo para la incidencia o de incidencia, que fue el pasado 18 de agosto. Vamos a tener, tuvimos, perdón, el taller de estrategia, diseña los ejes principales de una estrategia para la incidencia. Este lo tuvimos el 25 de agosto. El día de hoy vamos a tener entonces el taller de la metodología de liderazgo, una de las metodologías principales del libro además, y es conocer precisamente, y que ustedes puedan conocer cómo se fortalece y se ejerce el liderazgo precisamente autorreconocido en una organización o en tu organización. Esto es fundamental para entender, y ya lo vamos a ver con la presentación, que es fundamental entenderse a sí mismo como un liderazgo y entender a los demás que lo rodean a uno, sobre todo en las organizaciones, como liderazgos diversos, liderazgos de distintas índoles y distintos tipos, con los cuales podemos co-construir muchas veces, trabajar, pero con los cuales también muchas veces chocamos o hay diferencias que por medio de esta metodología nosotros esperamos que se puedan al menos identificar esos puntos de choque y se puedan solucionar rápidamente. Recuerden que dentro de 8 días, el próximo jueves, vamos a tener
el taller de negociación, elabora rutas de resolución de conflictos y negociaciones. Esta metodología también es una metodología, digamos, desplegada en el libro para entender cómo precisamente desde la negociación y cómo los grupos y las organizaciones de la sociedad civil pueden negociar con distintos actores y deben negociar con distintos actores en un proceso de incidencia. Recuerden que va a ser el 8 de septiembre. Vamos después de esto a tener el taller de la metodología de identidad. Consolida la identidad de tu estrategia de incidencia. Evidentemente tiene puntos de contacto con temáticas de comunicaciones, de cómo hacemos para comunicar mejor esa estrategia, cómo hacemos para generar productos, digamos, visibles de la campaña y una estrategia, digamos, de campaña. Este taller va a ser el 15 de septiembre. Después vamos a tener el taller de sostenibilidad, digamos, se va a tratar de responder preguntas claves sobre la sostenibilidad de tu proceso de incidencia. Todos y todas sabemos que los procesos de incidencia de organizaciones de la sociedad civil, pues es muy complicado llevarlos a cabo sin una sostenibilidad evidente y efectiva. En muchos casos nos ha tocado desde distintas organizaciones llevar a cabo ejercicios sin una gran sostenibilidad, y la idea es precisamente hacerse unas preguntas antes para llevar a cabo este tipo de ejercicios de incidencia. Recordemos que esto va a pasar, este taller va a ser el próximo 22 de septiembre, y finalmente vamos a tener el taller de comunicaciones. Diseña una ruta de comunicaciones estratégica para tu proceso de incidencia, que en mucho dialoga, digamos, y ahí van a ver que va a haber un trabajo adelantado si nosotros hacemos la tarea y todo esto desde la metodología de identidad del 15 de septiembre. Recuerden que este taller de comunicaciones va a ser el próximo 29 de septiembre, para que lo anotemos ahí en el calendario, apartemos estos espacios y tengamos 2 horas pues realmente agradables y buenas para conocer las metodologías del libro, pero sobre todo para formarnos en cómo podemos implementarlas no solo con nuestros equipos, sino con otras organizaciones, otros actores y con nuevas experiencias de incidencia que vengan en el futuro. El día de hoy, entonces, vamos a tener la participación de Juan Carlos Fernández, especialista en gobierno abierto y gestión pública. Juan Carlos Fernández es coordinador de gobierno abierto e innovación pública de la Fundación Corona. Como ustedes ya saben, una de las más reconocidas instituciones del país, que trabaja desde hace 59 años por el desarrollo social en Colombia. En este rol se ha concentrado en la promoción de enfoques sistémicos y modelos e impacto colectivo, organizando actores alrededor de la agenda de gobierno abierto e innovación pública. Juan Carlos es internacionalista de profesión, especialista en gobierno y gestión pública, con una maestría en planificación territorial y gestión ambiental. Ha trabajado en la alcaldía de Bogotá como asesor de servicios públicos, es cofundador del Laboratorio de Servicios Públicos y cofundador del Laboratorio de Innovación Política del Consejo de Bogotá, el DEMOLAB, y en los últimos años ha impulsado la Alianza de Gobierno Abierto desde la sociedad civil. Entonces, pues la participación de Juan Carlos el día de hoy, nos sentimos muy, muy agradecidos por acompañarnos. Juan Carlos, si está por ahí, si quiere mandar un saludo. Gracias, Sebastián, por la invitación, y a todo el equipo de instituto y pues a todos los invitados que tenemos hoy. Estamos listos para participar. Gracias. Buenísimo, Juan Carlos, gracias. Y el día de hoy también vamos a tener a nuestro tallerista, Nicolás Díaz, autor del libro, también coautor de este libro y autor precisamente de esta metodología. Nicolás es politólogo y tiene una maestría en Sciences Po. Él es director ejecutivo del Instituto de Política Abierta y pues conoce ampliamente todos estos temas relacionados con innovación pública, innovación política, innovación democrática. Ha trabajado con varias organizaciones de la sociedad civil y bueno, pues el trabajo que hemos hecho desde Instituto acá ha sido en gran medida liderado por él. Entonces, nada, saludo Nico. Listo, nada, Nico, te doy la palabra para que continúes. Bueno, este quinto capítulo es en el que nos vamos a enfocar hoy. Sabemos que la vez pasada pudieron conocer un poquito más del capítulo 1 al capítulo 4 y que han podido ahondar en algunas de estas metodologías prácticas para la incidencia efectiva. Este capítulo pues tiene varios coautores, una coautoría entre Karen Fonseca, Andrea Cervera, Sebastián Calderón, Luna Serrano y yo. Y pues básicamente trata
en una primera medida, de representar una organización social como un proceso, ¿sí?, que simula o que hace la analogía con el cuerpo humano, entendiendo que el cuerpo humano pues tiene distintos sistemas y que cada uno de esos sistemas efectúa una labor distinta, tiene un rol distinto, tiene unas funciones y también unas necesidades, ¿no? Entonces, sabemos que la vez pasada pues estuvieron trabajando mucho más las últimas 2 veces sobre el sistema límbico en particular, y ahorita pues entraríamos, digamos, en una metodología que tiene que ver mucho más con lo que llamaríamos el sistema músculo-esquelético. Y precisamente tiene que ver con eso, con entender los distintos tipos de liderazgo, los distintos músculos que mueven una organización. Al final son los músculos los que mueven la organización, y tiene que ver con esos tipos distintos de liderazgo, que obviamente todos tienen que tener una muy buena comunicación con el corazón, que es el primer músculo, el músculo principal del cuerpo, y sería como el líder principal, el director, el líder de las organizaciones, que tienen que estar, digamos, como bombeando y recibiendo también toda la información que le llega de los distintos músculos, pues a través de las venas, en esa analogía del cuerpo. Nosotros pues también lo que veíamos con esta metodología, si quieres darle la siguiente, por favor, Sebas, es como bien lo expliqué, pues hay distintas metodologías relacionadas con distintas partes del cuerpo. Vieron en las 2 primeras metodologías la parte de objetivo relacionada al sistema límbico, la parte de kairos relacionada también al sistema límbico, que digamos la parte que racionaliza todos los procesos de información, digamos, todas las sensaciones externas que recibe el cuerpo, las asimila, las procesa y ahí almacena la mayoría de sus aprendizajes, ¿no? Casi toda la inteligencia emocional pues reside precisamente en ese diálogo que tienen los 2 hemisferios cerebrales. Y después, digamos, pasar a este ejercicio de liderazgo, pues se nos hacía importante en muchos sentidos, pues porque sentimos que el liderazgo es el recurso más esencial que tienen las organizaciones de la sociedad civil. El liderazgo precisamente lo que busca precisamente es ver cómo su rol con otros tiene un sentido, y eso, digamos, darle sentido a eso no es fácil, sobre todo cuando hay muchos egos, cuando hay, digamos, muchas fricciones, cuando hay muchos tipos de personalidades, y eso precisamente nos llevaba a entender precisamente cómo funcionan esas articulaciones entre esos distintos músculos. Por eso queríamos entender esto como todo un sistema en el cual pues hay distintos liderazgos que mueven a ese sistema. Y entonces también lo que queríamos era entender que hay distintos rasgos en la forma de liderar y de construir dentro de un equipo, que esto no solo permite, digamos, un mejor entendimiento de las expectativas de la organización por parte de todas las personas pues, que hacen parte de la organización, sino también nos permitía ver cómo los distintos liderazgos se pueden adaptar a cambios o estímulos externos, ¿sí? Entonces, en esa misma forma queríamos entender estilos de liderazgo, ¿sí? Que eso es algo que se nos hace muy, muy importante. Y en tipos de estilos, pues hay muchísima literatura, sobre todo en la literatura norteamericana. Michael McCovey, por ejemplo, David Goleman, tienen, digamos, esos textos clásicos, y nos inspiramos sobre todo, digamos, en ellos dos, que son 2 académicos de Harvard, para hacer este primer ejercicio. Pero también hay que decir que este ejercicio proviene, dale la siguiente, por favor, proviene, digamos, de un ejercicio que fue un tarot que nosotros hicimos, un tarot que se hizo, digamos, con un equipo que en ese momento pues hacía, y hay que reconocerlo acá públicamente y dar las
reconocimientos públicos, pues inicia precisamente como una investigación conjunta también con la Fundación Avina. Ahí pues participan no solo José Camilo Torres, también Juliana Hernández, participa también activamente, digamos, como parte de la Fundación Avina, Jimena Torres, eh, digamos, principalmente en este ejercicio del tarot, y de poder, digamos, identificar ciertos liderazgos, unos arquetipos. Entonces, al principio solo trabajábamos con unos arquetipos de Jung, eh, y después fuimos integrando estilos de liderazgo, que eso pues lo trabaja más la escuela de Harvard. Empezamos a trabajar también no solo estilos de liderazgo, sino personalidades, que eso lo venía trabajando Freud, personalidades de liderazgo. Y pues el tema de bueno, los estilos, como ya lo había dicho Coleman y fundamentalmente McCovey, y pues todo el tema de Jung, pues lo veníamos estudiando también a través de Adrian Carr, de Kahn, ¿sí? Que trabaja, por ejemplo, todo el tema de las cualidades para ser un buen organizador, de Kahn, que tiene, digamos, una guía para organizadores en temas de liderazgo, digamos, y esas son como las inspiraciones que mueven este ejercicio. Para no hablar más de autores y de reconocimientos de cómo llegamos a esta metodología, pues básicamente esta metodología ahora es un test que se pudiera emular con cualquier revista que hace test, ¿no? Sobre la vida humana. Uno empieza a chulear en unas respuestas rápidas de A, B y C, si quieres, que eso es básicamente estas serían como las instrucciones. Si ustedes descargan el libro, no sé si ya Sebastián los invitó a la página de extituto.org, ahí está el libro, en la parte de ciudadanía permanente, es un recuadro, ahí le dan el clic y ahí adentro va a abrir una pantalla. En esa pantalla, en la parte de abajo, va a decir descargar libro. Ahí en la página 288 arrancan las instrucciones de la metodología. Pues la metodología básicamente es, como lo venía diciendo, es una metodología muy similar a la de una revista. Las revistas básicamente eh, lo que hacen, ¿sí? Es hacer test. Entonces ustedes van llenando en respuestas múltiples, son solo 12 preguntas, no son muchas. Puedo darle a la siguiente si quieres, Sebas. Son solo 12 preguntas, ¿no? Darle la siguiente si quieres. Entonces, lo que van a ver son este tipo de preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se presenta una crisis con un aliado de la organización, ¿usted qué haría, no? Y entonces ahí de A a F. O la otra pregunta es, cuando se necesita una persona nueva en el equipo de trabajo, ¿usted qué hace? Son 12 preguntas, como lo venía diciendo. Esto los lleva a ustedes tanto a una tabla de resultados. Dale la siguiente, por favor. Que la tabla de resultados básicamente se ve así, ¿sí? Al lado izquierdo, pues pueden ver precisamente por pregunta, si responden la A, la B, la C, la D, la E o la F, les va a dar, digamos, más o menos qué rol tendrían, qué estilo de liderazgo, qué personalidad y qué arquetipo, ¿sí? Eh, y después, digamos, hay una tabla, como la ven en la parte derecha, y en esa tabla básicamente, pues la idea es que pongan cada uno una, Ángela, si quieres, Sebastián te va a estar escribiendo en el chat la ruta de cómo acceder al PDF, o si no, pues también que le mandes un mail, o sea, tu mail a él, y él también te lo puede mandar vía mail, el PDF, para que lo tengas a la mano. Bueno, sigo con la explicación. Entonces, en la parte derecha, en la parte de tabla de tipos, pues la idea es que vayan señalando, ¿no? Entonces, si por ejemplo marcaron la A, entonces va a decir que en roles tienen que poner un palito en estratégico y fundraiser, en estilos de liderazgo
autoritario, en personalidad célico narcisista, en arquetipo gobernante inocente o rebelde. Esto básicamente, ¿qué significa? Para hacer la historia larga, corta. Dale la siguiente, porfa, Sebas. Que esto pues nos interesa mucho, ¿no? Y es, básicamente, los roles nos permiten saber varias cosas, ¿no? Dentro de una organización. Lo primero es cuál es el tipo el rol que más se adecua a cada persona dentro de una organización que busque la incidencia social, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es, pueden entender, digamos, cómo sería la forma en la que ellos trabajan. Hay que entender que en todas las organizaciones no deberíamos tener, no sé, de los 12 roles que nosotros identificamos, eh, no se deberían concentrar todas las personas o una sola persona en hacer los 12 roles, ni varias personas se deberían concentrar en hacer la mayoría de roles o solo unos roles y dejar de hacer otros, ¿no? Lo más importante dentro de una organización social es precisamente que haya una distribución del trabajo ordenada y que pues tenga que ver con las expectativas y digamos con el estilo y el rol que tiene cada persona dentro de una organización. Lo que hacemos primero es definir su modus operandi, ¿no? ¿Cuál sería esa frase que que los identifica? Algo que nos importa mucho dentro del ejercicio de liderazgo es el tema de las competencias emocionales, ¿sí? Y también entender que hay ejercicios en los cuales cada uno de estos roles funciona mejor en unas situaciones que en otras y que hay aspectos a trabajar en todos los roles. Es decir, si uno solo hace un rol, tiene unas debilidades en ciertos momentos y eso no significa que haya roles malos y roles mejores. A veces hay títulos que digamos, lo pueden uno mal guiar en muchos sentidos de pensar que un rol suena muy chévere y otro rol suena muy mal por el título, pero hay que entender simplemente que no hay roles buenos ni malos, sino que hay roles que sirven mucho más en unas situaciones que otros, ¿sí? Y entonces lo que hay que trabajar es en qué situaciones debería actuar, qué rol y en qué situaciones, pues ya conscientes de eso, pues uno debería no enviar a esa persona o trabajar unos aspectos en su ejercicio de rol de esa persona. Eh, entonces, digamos, todas las buenas organizaciones además tienen que tener un equilibrio además entre personas estratégicas y personas tácticas, es decir, personas que piensen lo estratégico y personas que puedan hacer y ejecutar proyectos eh, de buena forma. Eh, Evidentemente, normalmente las organizaciones sociales, casi siempre los estrategas son los que tienen los roles de liderazgo más altos, porque pues, son los que direccionan, los que llevan el barco a alguna orilla, pero los tácticos son realmente los que lo hacen posible. Y no hay que decir que hay uno mejor que otro, de hecho los tácticos son los mejores coordinadores de proyecto, digamos, y los mejores hacedores y los que, eh, digamos, tienen un rol fundamental dentro del ejercicio de una organización. En términos de comunicación, yo, dale a la siguiente. Bueno, todas las organizaciones requieren, habían ahí unos 6 roles, estos son los otros 6 roles, ¿no? Que son necesarios. Todas las organizaciones necesitan alguien que construya equipo, alguien que sea reclutador, alguien que lleve las banderas y casi como que sea evangelista de estas banderas con otros. Hay organizaciones que requieren de personas que hagan todo tipo de roles, ¿no? Que sean supermiembros, o hay personas que requieren consejeros externos también. Y por eso digamos, esto nos ayuda a ver qué tipo de falencias tiene la organización, cómo nos autodiagnosticamos en esa imagen del cuerpo y ver qué podemos mejorar con este tipo de metodologías.
Dale a la siguiente, porfa. Lo anterior eran en temas de, de estilos de liderazgo. Esto es en temas de, perdón, el anterior era roles. Este es en temas de estilos de liderazgo. Entonces, en temas de estilos de liderazgo, pues siempre hay distintos estilos de liderazgo. Creo que nadie quiere ser el autoritario o el coercitivo. Todo el mundo quisiera ser como el democrático, el no sé qué, porque hay, digamos, concepciones previas de la gente frente a eso. Pero hay que entender que en ciertos momentos liderazgos autoritarios o coercitivos sirven para llevar, digamos, resultados en ciertos momentos. Sin duda, digamos, la nueva gerencia trata de denigrar un montón este tipo de estilos de liderazgo, pero hay que entender que muchos de los grandes líderes han sido autoritarios y coercitivos, entonces no hay que demeritarlo de entrada, sino pues hay que entender eh, cómo funcionan este tipo de rasgos en mejores momentos que otros. Eh, lo que pasa con este tipo de liderazgos es que realmente hacen que la organización sea casi como que esa sola persona, ¿no? Es una sola estrella que brilla y las otras personas casi que pierden su luz por darle a esas personas, digamos, coercitivas, autoritarias, ese reconocimiento, pero son personas que logran mover a las otras y que las cosas se hagan y que las cosas pasen. Eh, Nosotros, pues, por eso hacemos mucho énfasis en dónde funciona mejor y cuáles serían los aspectos a trabajar en cada uno de esos rasgos. Dale la siguiente, bueno, estos son autoritarios, space setting, coaching, por un lado, por el otro lado. Bueno, eso digamos en temas de rasgos, ¿sí? Emocionales y demás. Nosotros, pues, no solo nos enfocamos en eso, sino en tener, digamos, como un ejercicio en el cual podamos ver no solo esos estilos, ¿sí? Sino también poder ver distintas personalidades, ¿sí? Y distintos arquetipos también, ¿no? En temas de personalidades, ¿no? Podemos ver varias cosas. Que es básicamente la teoría que esto pues es muy, muy conocido, es la teoría de Freud, ¿no? De Freud, digamos que es como el padre de la psicoanalítica, viene la teoría de Jung. Si quieres darle la siguiente, Sebas. Eh, y no, creo que no sé por qué no está cargando. Vuelve a salir y entra a ese mismo link. No sé, vuelve a cargar y vuelve a entrar a ese mismo link. No sé qué pasó. Sí, dale refresh, exacto. Bueno, y ve a la página, a la 15, para que volvamos a la misma, para que todo el mundo esté en la misma. Entonces, en este ejercicio, Freud básicamente lo que dice es, hay 4 tipos de personalidades, todas las personalidades tienen nombres muy freudianos, diría yo. Entonces, nadie quiere ser el erótico o el célic o el obsesivo o el narcisista. Digamos como que la gente de entrada frente a esos títulos dice, uy, no quiero ser, pero hay que entender, digamos, que todos tenemos algunos de estos rasgos de personalidad. Esto es muy interesante verlo, porque, digamos, como que lo que podemos ver es que, y esto también para que todo el mundo lo tenga claro, y esto también sale con las preguntas, es nadie es solo obsesivo o nadie es solo narcisista, sino somos combinaciones de varias cosas. Y tenemos rasgos más desarrollados que otros. Y también tenemos que entender que hay rasgos que desarrollamos más en ciertos contextos que en otros, también dependiendo de las personas con las que estamos, digamos, los distintos entornos. No es lo mismo del entorno, los rasgos o hacer este test para pensarme yo en mi casa o yo en mi trabajo, o yo con mi familia, pues digamos con una familia más extensa, o yo con mis amigos, digamos cada uno de esos test, la idea es que salga de forma distinta. Entonces no hay que pensarse, digamos que uno solo un tipo de personalidad, hay que ver más bien es y entender este ejercicio de esa forma. De hecho, nosotros después del test lo que tratamos de hacer es que toda la organización
diga, bueno, sí, usted es más célico, o más erótico, o más obsesivo, o más narcisista. Explicando rápidamente qué sería erótico, pues sería, digamos, esas personas que buscan sobre todo sentirse cuidadas, pero sobre todo, digamos, para ellos lo más importante es sentirse amados y respetados dentro de una organización. La aceptación pública para ellos es súper deseado. Son personas dirigidas hacia el exterior. Son grandes cuidadores, necesitan también que los cuiden también para no frustrarse y cuando se necesitan estrategias de cuidado y atención a los miembros, digamos, en un proceso de incidencia son muy buenos comunicadores, son buenos para mantener un buen estado emocional de las organizaciones. Aspectos a trabajar es que a veces pues dependen mucho del ejercicio anímico del grupo y no solo del proceso racional, por decirlo así, pero son personas que como cuidan muy bien, pues necesitan ser cuidadas y son, digamos, personas muy orientadas precisamente como a mantener las relaciones sociales estables. Hay otros, el segundo tipo, que son los CELIC, que son grandes negociadores. Esto viene de una película y además esto es como un concepto que Eric Fromm sacó del estudio de Freud. Este no es un concepto solo de Freud, sino Eric Fromm construye mucho más sobre eso. De hecho, hay una película en este momento de Woody Allen, perdón, que se llama el Selig. Y entonces precisamente lo que habla precisamente es que son personas extremadamente camaleónicas, son grandes negociadores, son muy buenos para concertar con distintos grupos de interés, personas que tengan distintas afinidades, porque precisamente logran captar y adaptarse a todas las situaciones, son muy adaptables, esa es como su gran competencia. En momentos en los que necesitan buenos negociadores, pues son los que tienden puentes, precisamente. Son personas con poca autonomía y criterio propio, digamos, y eso es un aspecto a trabajar, porque como son tan maleables y demás, pues no están pensando no son tan estrategas, por digámoslo así, pero son líderes que necesitan como motivaciones externas para que los hagan más eficaces precisamente. El tercer caso son los obsesivos, son personas completamente dirigidas hacia lo interno, son autosuficientes, son muy concienzudas, son las personas más organizadas y quizás más eficaces. Su lema sería el diablo está en los detalles. El problema es que necesitan estar en completo control y en dominio de todas las situaciones, digamos, eso es lo que le da tranquilidad. Funciona mejor cuando hay muchísima presión por resultados en momentos, digamos, de búsqueda de eficiencia en temas de inversión y resultados, pues también son los mejores. Emocionalmente son torpes, a veces son poco estratégicos, les falta visión y audacia, pero pues, y el tema de carisma, pues necesitan, digamos, como invertir ese tema de no solo ser excesivamente y saber la verdad y controlar todo, sino también cómo pueden en algunos momentos ceder y trabajar con el resto es algo que necesitan mucho los obsesivos. Los narcisistas son personas innovadoras, son personas impulsadas, digamos, a los negocios, son por lo general los líderes. Nadie quiere ser narcisista, como no dice ese título, pero la verdad todos los estudios muestran que la mayoría de narcisistas o los grandes narcisistas son los grandes líderes del mundo. ¿Por qué? Porque, digamos, todo es posible para ellos, ellos quieren llegar a un legado, son héroes, son personas innovadoras, son impulsados precisamente por el éxito, quieren el éxito a como de lugar y pues eso precisamente los mueve a, a, a llevar grandes retos y tener grandes desafíos a cuestas. Son evidentemente personas dirigidas desde el exterior, necesitan precisamente aprobación y demás de los demás, están emocionalmente aislados a veces y son altamente desconfiados de las otras personas y a veces, digamos, pueden percibir amenazas que pueden desencadenar en rabia o en otros casos, diría yo, situaciones en las cuales pues lo que podemos ver precisamente es que son personas que no escuchan y se niegan a tener consejeros en algunos casos, porque están, digamos, pensados muy en su visión y en su estrategia y creen tener siempre la verdad, ¿no? Eso es algo muy común en este tipo de rasgos de liderazgo. Y después, diría yo que es importante
en este ejercicio, ve a la siguiente, Sebas, no sé si puedas, o es que está fallando ahorita. No, vuelve a la 10, exacto. Vuelve a la, creo que es la 16 ahora. Entonces, en la 16. Exacto. Lo que veníamos trabajando desde antes, que era el tarot, veníamos trabajando con 12 arquetipos de Jung, que son arquetipos distintos. Entender que el yo es lo que somos, el ego es lo que quisiéramos ser, ¿sí? Que es también súper importante. Y el alma es realmente lo que nos lleva a hacer muchas, es lo que nos inspira a hacer cosas, ¿no? Entonces, dividimos cada uno de estos 12 arquetipos en grupos de 4, en yo, alma y ego. Acá están, por ejemplo, los de yo, pero pues tienen en el libro el resto ego y alma, para que los escudriñen más. De la misma forma en la que entendimos los de Freud, pues entendimos los arquetipos. Esto permite para ver que, digamos, por ejemplo, en situaciones, hay organizaciones, por ejemplo, think tanks, que necesitan más sabios que gobernantes, magos o graciosos. Hay organizaciones sociales, por ejemplo, que tienen mucho trabajo de base que necesitan más graciosos que otra cosa, digamos, personas que estén más, que sean personas que busquen precisamente la empatía más que cualquier otra cosa y que saben relacionarse muy bien con otros y con otras. Son personas felices, son personas que buscan disfrutar cada momento, son personas muy empáticas, sobre todo son personas que logran bajar las tensiones, son grandes compañeros, mantienen buenos ambientes de trabajo, etcétera, etcétera. Eh, eh, y hay, por ejemplo, organizaciones que son muy hacedoras, ¿no? Sobre todo las organizaciones de incidencia, vemos que necesitan muchos magos. Los magos son las personas que hacen un sueño o una idea posible. A veces van haciendo y no preguntan. A veces les falta hablar más con los estrategas, con los sabios, para llevar las cosas a cabo, pero los mejores magos son los que se relacionan con los sabios. Esa relación de sabio y mago es muy buena para las organizaciones que quieren tener ejercicios de racionalización de conocimiento y después de hacer cosas, por ejemplo, esos do tanks que llaman los gringos, que son esos tanques de hacer y de pensar. Entonces, si uno tiene, digamos, un tanque de pensamiento, pues solo sabios, pero si quiere tener un tanque de pensar y de hacer, que es el do tank, pues debe tener también magos, ¿no? Personas que lleven esas ideas a un ejercicio. Bueno, los magos, pues digamos, son personas que siempre logran sus objetivos y logran cumplir con los resultados, y eso es muy bueno. A veces, digamos, pueden ser manipuladores para llevar a sus aspiraciones. Los sabios, por el contrario, digamos, su gran debilidad es no juntarse con magos porque a veces se quedan pensando en cuál es el mundo ideal y no lo llevan a cabo. Entonces, los sabios, en la medida en la que se junten con magos, les va a ir, digamos, van a poder hacer las ideas realidad. Si no, pues se van a quedar simplemente en el plano de las ideas y de la investigación. Son muy buenos investigadores, son personas que son buenas para hacer PhD y demás. Bueno, ese es como el perfil. Y los gobernantes, por último, pues digamos, necesitan estar en completo control. Lo mismo hacemos con el ejercicio de alma y de ego. Yo no me voy a detener en cada uno de los 12 arquetipos, como tampoco lo hice con los roles, simplemente para dejar esa semilla y ese interés de cada uno de ustedes en escudriñar un poquito más el libro, las explicaciones que damos y demás. Si tienen preguntas, no nos olviden y escríbanos en nuestras redes y en todos nuestros grupos, estaremos respondiéndoles con todo el gusto también, sea por WhatsApp, por Facebook, bueno, por todas las comunicaciones que hemos venido teniendo con ustedes. Yo lo dejo hasta acá, Sebastián. Creo que hay unas buenas preguntas para hacer, un buen diálogo, un gran invitado. Muchas gracias a la Fundación Corona por asistir al llamado y bueno, también muchos participantes que creo que tienen muchas más preguntas. Estaré acá pendiente de todas y de todos. Listo, gracias Nicolás. Bueno, pues nada, ahora la idea del taller y un poco lo que teníamos previsto era un intercambio y preguntas con Juan Carlos.
más como a manera de diálogo, ¿no? O sea, lo invitamos acá precisamente para comentar esta metodología, para comentar desde su experiencia cómo se puede llevar a cabo o si ha tenido experiencias cercanas a una, lo que podemos llamar tipología de liderazgo, ¿cierto? Y quisiera arrancar por ahí, de pronto Juan Carlos, pues desde la presentación suya, pues que veíamos que tiene una experiencia desde sociedad civil, ¿cierto? Desde organizaciones de la sociedad civil, especialmente de la Fundación Corona, que tiene un amplio contacto con varias organizaciones en el país, pero también desde la institucionalidad, ¿cierto? Desde la alcaldía, desde el trabajo en el consejo. ¿Qué pertinencia puede tener un ejercicio, una metodología en alguno de los dos escenarios, o si los ve pertinentes en los dos o más en alguno de estos escenarios? Gracias, Sebastián. Bueno, un placer estar acá hoy. Muchas gracias por la invitación. Me he estado leyendo muy atentamente el libro en los últimos meses, la verdad muy interesante. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Me he estado leyendo el libro y es muy interesante. Los felicito a Instituto y a la CAS por el gran trabajo que hicieron. Yo quisiera comentar varias cosas de esta parte metodológica que me parece muy interesante. Precisamente hoy estuve haciendo el ejercicio y ahí me salieron, me arrojó algunos resultados que empiezo a entender un poco más con la explicación de Nicolás. Entonces me parece súper interesante y muy pertinente para todas las organizaciones, porque básicamente permite 5 cosas. Lo primero, alinear expectativas entre los miembros de cualquier organización, y esto pues aplica si usted está en una organización de sociedad civil o si está en el gobierno o si está en cualquier tipo de organización. Es importante alinear expectativas y entender los roles de cada persona y potencializar esos roles y ponerlos a jugar un papel en X o Y situación. Lo otro que me parece interesante de esta metodología es que permite adaptarse al cambio, ¿no? Estamos en un mundo muy cambiante. Por ejemplo, con la pandemia empezamos a experimentar unos cambios y nos tocó adaptarnos muy rápidamente a entornos diferentes, a retos tal vez diferentes dentro de las organizaciones, y entender los tipos de liderazgo permite mucho más rápido adaptarnos a cualquier cambio y saber qué persona puede jugar un papel clave en una organización. Lo otro que me parece clave y lo he vivido durante varias experiencias, pues tanto en la alcaldía, en el consejo y ahora en la Fundación Corona, es que hay diferentes líderes de los cuales uno puede aprender, ¿no? Puede indagar sobre su tipo de liderazgo. Y para mí el liderazgo normalmente no es estático. El liderazgo puede llegar a transformarse, y tal vez lo que a mí me arroje hoy acá en algunas preguntas, en 10 años seguramente yo puedo cambiar lo que yo pensaba por las vivencias o el entorno o lo que me tocó vivir con un liderazgo que dirigía una organización tal vez. Entonces, creo que vamos adaptándonos también a los momentos, y vamos aprendiendo de los diferentes tipos de liderazgo, vamos indagando de por qué X o Y persona actúa como actúa. También le agrega valor muchísimo este diagnóstico y esta metodología para entender qué falta dentro de una organización. Creo que Nicolás también lo decía muy bien, quienes pueden agregar más valor dependiendo de un momento u otro que vivimos. Eh, pero también quiero terminar con un tema que me parece clave, y es que en el libro tal vez se centraba mucho en un momento específico de liderazgo. Digamos, en este momento yo me enfrento con unas preguntas y entiendo qué es lo que está pasando, pero también debemos entender que todos tenemos un pasado y nos hemos formado por un contexto, unas situaciones específicas, y eso nos ha llevado tal vez a actuar y a tener el tipo de liderazgo, los arquetipos, los estilos, los roles que hoy estamos, pero en el futuro tal vez podríamos llegar a variar. En definitiva, entender esto es fundamental para las organizaciones, como lo había dicho antes, y creo que todos deberíamos empezar a hacerlo y es un gran momento. Por ahí dejaron unas preguntas, pero no alcancé a leer. A ¿Cómo ver crees? si... Ajá, sí, dale, Juan Ah, Carlos.
Juan Carlos, ¿cómo crees que pueden dialogar el modelo, este modelo y el modelo Participa Más? Bueno, yo creo que es importante esta pregunta y me alegra que por ahí haya alguien que se haya leído el modelo de Participa Más. El modelo de Participa Más básicamente lo que intenta es lograr más involucramiento ciudadano desde diferentes dimensiones, por decirlo de alguna manera, desde la incidencia, desde el gobierno abierto y desde el liderazgo orientado a lo público. Lo cuento para el resto de audiencia que de pronto no conoce el modelo. Pero este modelo está pensado en cambios sistémicos, ¿no? En cómo podemos transformar una estructura, cómo podemos transformar las relaciones y también cómo podemos transformar los modelos mentales. Yo creo que esta estructura y este modelo, esta metodología que estamos viendo hoy, precisamente entra más en la parte de transformaciones relacionales, de la transformación entre las relaciones de organizaciones o personas que desean transformar un entorno. Entonces, por eso es importante entender el tipo de líderes que están en los diferentes ámbitos para ver cómo pueden trabajar en equipo o cómo se pueden complementar o cómo entre las dos partes pueden buscar esos resultados. Esa sería como mi lectura de cómo podría conjugar en este momento, reaccionando muy rápido a esa pregunta. Argenida Castro dice, ¿es dinámico? Sí, es dinámico, no sé, Sebas, ahí sí. Sí, no, total. A mí me interesa, digamos, mucho cuando nosotros, y lo comentaba Nicolás, cuando nosotros comenzamos este mapeo, digamos, que fue al principio con este ejercicio mucho más del yo, del ego, del alma, lo hicimos con ocasión de un mapeo que nombraban precisamente las organizaciones, sobre todo después del proceso de paz. Y en este mapeo, digamos que era muy interesante ver que cuando nosotros hacíamos el tarot, en ese momento lo llamamos el tarot político, cuando nosotros hacíamos el tarot, pues uno veía que muchos de los liderazgos de las organizaciones pues tenían perfiles muy parecidos. Y eso pues uno podría preliminarmente intuir como, claro, por eso es que los ejercicios de co-creación y de construcción, donde se necesitan saberes y experiencias distintas, pues tienen, digamos, de ahí adquieren su importancia y su vigencia. Nosotros veíamos que los ejercicios de co-creación eran muy difíciles entre las organizaciones de la sociedad civil. Y digamos, yo quisiera preguntarle dentro de usted que ha tenido, digamos, también escenarios, contextos y experiencias desde la institucionalidad, y uno podría pensar preliminarmente como, bueno, hay estilos de liderazgos muy marcados dentro de ámbitos políticos, sobre todo, ¿cierto? Como si uno se fuera al yo, hay muchos gobernantes, por ejemplo, o algo así. ¿Eso pasa realmente o usted cree que, digamos, en sus experiencias, desde su experiencia, usted ha podido ver como distintos liderazgos y distintas formas de liderar, como nos decía ahorita? Sí, yo creo que hay distintos tipos de liderazgo. Estoy tratando de pensar en un ejemplo. El Consejo de Bogotá, por ejemplo, con concejales uno se enfrenta a totalmente diferentes estilos de liderazgo que digamos con la época, por eso es tan importante traer en contexto a la época en la que estamos, varía mucho un estilo tal vez autoritario a un estilo más de coaching, y juegan diferentes roles, están inspirados por diferentes agendas, pero en definitiva los egos ahí juegan mucho lo que Nicolás decía, el ego en instancias de poder también juega un rol muy importante. Tengo una jefe que me decía, mi rol es administrar egos, precisamente porque en esas instancias de poder se ven muchísimo lo de los egos. Entonces, yo sí creo que se da mucho eso. Lo más importante y lo que permite esta metodología, y por eso me parece tan importante, la verdad no la conocía, pero la voy a aplicar de ahora en adelante, es entender más o menos o sea, el rol que puede jugar cada persona y potencializar ese rol y adicionalmente lograr que esas personas puedan llegar a lograr algunos objetivos que queremos como organización. Ángela creo que levantó la mano ahí. Hola, sí, perdón, disculpen, Adelante. No no sigue sé, Ángela. a veces el chat se vuelve más impersonal.
Mejor además ver Ahora caras sí. que... Buenísimo. Y de hecho, No, aprovecho, Ángela, 2 segundos, aprovecho para invitar a todos y todas, si quieren participar, levanten la mano o por el chat dicen, quiero participar y de una les damos la palabra. Gracias, Ángela. gracias. No, es que, digamos, estaba oyendo y revisando el libro que lamentablemente solo hasta hoy, digamos, tuve acceso a él y quiero hacer esa aclaración porque claramente tengo la tarea de leerlo. Pero oyéndote, ay, no me aparece tu nombre, Juan Fernando. Carlos, Juan Carlos, Juan Juan Carlos. Carlos, mil gracias. No quería decirte Juan, de otro Juan Camilo o algo así. Oyéndote, Juan Carlos, este asunto y el encuadre que Sebastián hacía de abordajes sistémicos, a mí me inquieta un poco, pues, cómo es que llegamos a usar herramientas que vienen de una corriente de psicología individualista, reduccionista, ampliamente criticada por los abordajes sistémicos y complejos para abordar transformaciones que queremos que se hagan desde miradas sistémicas, complejas, dialógicas, con foco en transformación. Porque a mí, digamos, mi primera reacción, y de verdad la quiero poner acá sobre el tapete, es pues para animar más esa conversación de pronto desde Nicolás, es que, digamos, en abordaje sistémico, las relaciones tienen el foco, como lo decía Juan Carlos, pero si usamos este tipo de herramientas que establecen de entrada relaciones que no son tan coherentes con los principios de relacionamiento sistémico y con los que queremos promover en una democracia, ¿sí? Encasillar, individualistas, etcétera. Entonces, como que me genera un poco como de angustia, honestamente, que al final no terminamos promoviendo las transformaciones que queremos en la convivencia cotidiana, sino que terminamos como en más de lo mismo, o sea, generando unos cambios que de alguna manera vuelven otra vez a reabsorberse en los patrones de dinámicas relacionadas que el sistema, en este caso nuestra cultura colombiana, política colombiana, pues ya tiene instaurados, digamos. ¿Quieres reaccionar, Nicole? O Sí, sí, intento. sí, 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 sí. No, Ángela, primero, muchísimas gracias por la pregunta. O sea, creo que es una gran pregunta. Em, y de hecho, le hemos dado muchas vueltas al ejercicio de distintas formas. Primero porque nos permitía era entender que la mayoría de organizaciones, siempre que íbamos a entender lo sistémico, lo organizacional y demás, todo se iba al individuo, ¿no? Como que había muchas organizaciones, primero, unipersonales. De otro lado, habían, digamos, muchos liderazgos que tenían multimilitancia. Organizaciones que se creaban un día y al siguiente día se acababan. Había toda una cantidad de comportamientos que decíamos más allá de hacer una metodología normativa, digamos, de decir, no, vamos a hacer el deber ser, ¿sí? De cómo debería ser el ejercicio organizacional en una primera medida es entender muy claramente qué es lo que está pasando. Y eso nos llevaba al individuo, normalmente, ¿no? Y a esa disciplina, que nos ponía a dialogar con muchas otras también, y con muchos otros enfoques, ¿no? Los enfoques gerenciales, por ejemplo, eh, tienen muchísimos estudios frente al tema, por ejemplo, frente a la pregunta que decía Sebastián de si habían distintos tipos de roles, de liderazgos, que si era fácil verlos, sino, pues, digamos, hay muchísimas investigaciones que han podido ver y clasificar y entender científicamente ese tipo de patrones, eh, que como bien lo dices, Ángela, al final de tu intervención, evidentemente tiene todo que ver con lo que pasa ahora, ¿no? Eh, que es lejos, sin duda, del deber ser. Yo en eso coincido también. Eh, que realmente, digamos, muchos de estos liderazgos son narcisistas, muchos de estos liderazgos sí, pero también es entender que cada narcisista, por ejemplo, o los buenos narcisistas siempre necesitan, eh, por ejemplo, en el otro caso, ordenadores, gente extremadamente rigurosa, ¿no? Y enfocada al orden y a tener, digamos, todo este ejercicio muy sistematizado, riguroso y de control
¿no? Que es lo que llamaría el tema del obsesivo. Y sin duda, digamos, este tipo de entendimiento, pues simplemente lo que nos lleva a decir es, esto funciona en algunos contextos, en algunos no. No vamos a hacer juicios morales, ¿sí? Eh, Más allá del deber ser, digamos, claramente, por ejemplo, en estilos de liderazgo, el deber ser de muchas organizaciones hoy en día, y eso tiene que ver más con el ADN y la cultura organizacional, es buscar tipos de liderazgos que sean mucho más democráticos que autoritarios o coercitivos. Y sin duda se valora hoy mucho más en día liderazgos, sobre todo en estas organizaciones, liderazgos que sean más, eh, yo lo diría, que busquen mucho más, son formadores y que hacen que la gente les siga el ritmo, que también que sean autoritarios o coercitivos. Que es algo que ha cambiado radicalmente las investigaciones de hace 10 años ahorita, ¿no? Y uno lo ve en el sector público, por ejemplo, casi siempre, o la mayoría de liderazgos en autoritarios y coercitivos, casi el 95%. Hoy en día, culturalmente, lo que vemos también, y este enfoque pues, nos permite ver eso, es que ha cambiado radicalmente, o está cambiando radicalmente los últimos años, a estos otros tres estilos, digamos, más democráticos, más formadores y demás, que la misma cultura valora y da incentivos a ese tipo de liderazgos frente a los otros, que era algo que no pasaba antes. Antes se daban muchos más incentivos y muchos más, que eso también es importantísimo verlo y analizarlo científicamente, digamos, en los últimos años, qué ha venido pasando con eso. ¿No? Que es muy importante. Entonces, digamos, más que responder a la pregunta de nosotros tenemos una posición frente al tema la verdad, la posición es que distintas disciplinas nos han dado herramientas para poder entender distintos fenómenos y también entender los fracasos de muchas organizaciones sociales, ¿no? Porque se acaban las organizaciones sociales, también pasa por ese tipo de liderazgos, ¿no? Y es fundamental verlo. Y lo veíamos y lo analizábamos en una investigación previa que se llamó Invisibles, eso lo tiene publicada la Fundación Avina, también eso está abierto por si lo quieren ver y ver realmente lo que estuvimos viendo con distintos liderazgos en ese momento. Y ahí, yo perdón, meto la cuchara acá un poco para complementar este tipo de ejercicios, Ángela, buscamos nosotros dar herramientas para la lectura, ¿cierto? No, claro, pueden partir de unas bases quizás que en algún momento se intentaron como deterministas, y yo creo que de ahí cambia, digamos, el enfoque, y estos son unas herramientas, y yo creo que Juan Carlos lo ponía muy bien, para muchas veces alinear expectativas, ¿no? Que eso es lo más complicado de pronto cuando uno maneja un equipo, de pronto cuando uno está gestionando un proyecto con personas distintas. Esto es una herramienta más para ponerla, digamos, a testear y saber específicamente cómo puede llegar a leerse un poco más o cómo puede acercarse un poco más uno a las personas de su equipo o a las personas de su organización sin caer en determinismos. Y hay otra cosa que no dije y me acabo de acordar y es, al principio en la primera experimentación que hicimos, sacamos un tarot, ¿no? Y entonces eran con cartas y la gente se autoidentificaba con algunos de estos arquetipos, pero también el resto de la organización le decía, nosotros te vemos así o así. Entonces era como un ejercicio de comprobación entre tu autopercepción y la percepción general, que eso era como interesante. Pero después, digamos, en temas arquetípicos empezamos a ver y hay muchísima tela por cortar también. Hay arquetipos dentro de toda la mitología y a lo largo de la mitología, y eso nos lleva a muchas mitologías y a muchos pensamientos y a muchos, y que son similares y se repiten. Y eso se nos hacía interesante, a tal punto que logramos hacer un tarot con mitos y con dioses griegos. Y después nos dimos cuenta que había una alumna que criticó mucho desde el feminismo, por ejemplo, la teoría de Jung, y restableció unos nuevos arquetipos que se llama Jan Shinoda, y ella tiene, por ejemplo, unos arquetipos de las diosas,
y ahí también nos metimos a eso y empezamos a trabajar con organizaciones feministas con el tarot de las diosas, y era, digamos, otra forma de acercarse a mitos, sin duda de la cultura occidental, pero también encontramos muchos mitos. Por ejemplo, en ese tarot de las diosas encontramos muchos mitos, de lo que se llamarían saberes ancestrales y mitología eh, latinoamericana y precolonial, y en eso pues también encontramos muchos pensamientos y de todo, de arquetipos que nos llevan a pensar, digamos, cómo se mueven arquetípicamente muchas personas, y esto era algo coincidente digamos, no solo en el pensamiento occidental, sino nos sorprendió mucho eso, que habían diosas no coloniales, por decirlo así, dentro de esos tarots bueno, dentro de esos ejercicios que pudimos construir, basados pues evidentemente en feministas que habían trabajado con Jung, digamos, en otras etapas y tratando de generar otros modelos conceptuales también. Listo, bueno, yo también tenía una pregunta, digamos, con esto de la pertinencia, ¿no? Cuando uno se pregunta sobre la pertinencia de este tipo de herramientas, que finalmente lo que decíamos, buscan ayudar a generar una lectura más, y quería preguntarle también a Juan Carlos, pues usted que ha estado también coordinando y liderando proyectos, uno sabe que en los proyectos hay distintas fases, ¿no? De implementación, quizás. Está la parte de diseño, ¿cierto? La parte de un poco más idearse todo esto, el modelo participa más, digamos, arranca desde ahí. Está la parte más de implementación y ejecución, ¿cierto? En donde ahí salen un montón de riesgos que probablemente uno quizás se acercó a la lectura, pero no los pudo leer todos. Está una parte, digamos, como más de cierre y concreción de todos los procesos y de ver cómo pueden continuar o no. Digamos, esa sería una lectura muy rápida de un proceso, de un proyecto, pero le quería preguntar, en esa experiencia que usted ha tenido de coordinación, de liderazgo de proyectos, esta herramienta, ¿cuándo sería pertinente utilizarla? ¿Cuándo sería, desde su perspectiva, cómo podríamos utilizarla? Si es una herramienta que podría ser útil, revisarla en cada una de las etapas del proyecto, o si es más bien pertinente solo en una de estas etapas de los proyectos, digamos, teniendo en cuenta mucho eso que usted decía de que finalmente es para alinear expectativas. Sí, no, pues yo creería que uno la debería implementar antes de cualquier proyecto. Eh, Nicolás hablaba de estrategia y de táctica. Muy seguramente el CEO de la organización o el líder que lidera la organización es normalmente el estratega, el que entiende cómo articular el proyecto con diferentes aliados, el que sabe más o menos con quién debemos aliarnos para lograr financiamiento, el que sabe los riesgos en los que vamos a tener que estar de pronto en algún momento del proyecto, pero también tenemos que saber cuál es la persona que es el hacedor, el que está ahí desde lo táctico resolviendo y logrando que se implemente el proyecto y que saque adelante esto a pesar de cualquier dificultad, pero también al final necesitamos evaluar y esas competencias pueden llegar a ser de otro líder. Entonces, yo creería que el ideal es entender desde antes del diseño, implementación y evaluación de un proyecto para ver precisamente cómo se alinean estas expectativas, pero también en qué momento y en qué fase podemos jugar cada uno un rol y en qué fase podemos de pronto intervenir con una persona para mitigar cualquier riesgo. Yo creería que funcionaría básicamente así, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven. Y en ese sentido, ya por ahí mismo, cuando uno habla, cierto, como antes del proyecto uno pensaría, claro, lo estamos utilizando con el equipo propio, cierto, a nivel quizás más interno. Valdría, digamos, como vale la pena abrirlo a ejercicios también como muchas veces de beneficiarios, ¿no? O sea, yo Claro. también desde la experiencia propia de instituto, uno dice, bueno, uno se encuentra con un montón de beneficiarios también que tienen unas expectativas específicas, y que de alguna forma sería interesante ver
claro, la metodología, y se van a dar cuenta en el libro, es supremamente grande, y nosotros hemos hecho ejercicios con Nicolás de ponerla a funcionar, digamos, y es un poco larga, pero valdría la pena pensarse en un ejercicio quizás más express, para intentarlo con beneficiarios, ¿cierto? Yo creo que alinear las expectativas también de beneficiarios que llegan a un proyecto, que tienen unas percepciones X o Y negativas, a veces positivas, a veces sobre las instituciones, sobre las organizaciones, teniendo en cuenta además que tenemos un contexto en el que muchas organizaciones de la sociedad civil pues llegan a un territorio, implementan un proyecto y se van de una, y eso, digamos, como en los ejercicios de base comunitaria en las organizaciones, pues no les gusta muchísimo, no les gusta mucho, digamos, por la poca continuidad que tienen este tipo de proyectos. Valdría la pena como pensarse también desde los beneficiarios cómo podemos implementar este tipo de lecturas previas, yo creo. Pues sería buenísimo. Normalmente uno lo hace intuitivamente. Uno logra como identificar, esta persona es para esto, esta persona, no sé, con éxito puedo trabajar con esta persona en esto, que creo que ese es el tipo de liderazgo. Esta persona me ayuda en la implementación, es buenísima resolviendo cualquier conflicto, y sabe cómo manejar la situación, pero sería ideal realmente lograr este ejercicio con aliados tal vez o con contrapartes. Eh, Tal vez es complejo, tal vez no. Tocar no es entrar, diría mi papá. Intentar lograr hacerles este cuestionario, identificar cada uno de los liderazgos y de los rasgos y de pues, todo lo que explica la metodología, para ver de qué manera se puede interactuar mejor, cómo podemos alinear mejor las expectativas y lograr el resultado común, a, digamos, en un plazo corto, mediano, largo, ¿no? Hay, digamos, alianzas que funcionan a 4 años y que hay unas expectativas de lograr transformaciones mucho más amplias, o hay proyectos que son muy cortoplacistas y pues las organizaciones, como usted dice, deberían estar muy alineadas en ese sentido. Entonces, sí, de acuerdo. Chévere, chévere. Bueno, ya estamos llegando al final de esta sesión. No sé si Nicolás de pronto o alguna persona del público tiene algo más por preguntar, por decir, por aportar. Si no, pues evidentemente les invitamos a que, como dijo Nicolás, en un momento puedan leer un poco más de las experiencias, de la metodología y de lo que tenemos en este libro, no solo en esta metodología, sino en varias metodologías que tenemos ahí. El libro casi todo se estructura como en una mitad, yo diría que teórica, y en la otra mitad casi toda metodológica. Entonces creo que ahí hay una riqueza importante, interesante en temas metodológicos para implementar en las organizaciones. O no sé, Juan Carlos, si quiere decir algo Yo, final. yo iba a intervenir rápidamente y es, no, que Laura, creo que Laura me había escrito, sí, había escrito que en todas las organizaciones que no se entiende muy bien el rol de los comunicadores y que todos se sienten comunicadores, ¿no? Creo que es un tema bien interesante, y es que eso tiene que ver más con los roles, por ejemplo, y ahí no nos enfocamos en la psicología, sino en teoría de organizaciones. Entonces, otra disciplina, otro enfoque que viene a aportarnos, digamos, frente a este tema de liderazgo. Y además, casi siempre cuando hablamos de liderazgo, hablamos de psicología, ¿no? Es imposible desligar el individuo frente al estudio del individuo, ¿no? Que creo que es importante, pero vuelvo al ejercicio de los comunicadores. Y es, creo que todas las organizaciones, y eso se me hace muy interesante, necesitan de buena comunicación interna. Y creo que de una u otra forma todo el mundo sí produce contenido. Ahora, todas las organizaciones sí necesitan un rol específico de un comunicador o dos comunicadores, o tres, bueno, dependiendo del tamaño de la organización, pero de personas exclusivamente dedicadas, digamos, a ese rol. Que piensen no simplemente en la comunicación interna como flujos al interior, que eso es vital y eso se habla mucho durante el libro, pero también cómo durante muchos de esos procesos, pues se genera comunicación hacia afuera, se posicionan mensajes, se construyen audiencias, se construyen públicos objetivos, se construyen, digamos, y eso es un ejercicio
que no lo debería hacer todo el mundo. Si todo el mundo hace todos los roles, pues no es una organización, es una desorganización en sentido conceptual. Entonces, pues claro, hay organizaciones desestructuradas, eso también lo sabemos, que funcionan de una u otra forma, pero también hay organizaciones que son completamente estructuradas y que lo que buscan en su proceso de estructuración es que hayan distintos roles y que se puedan ocupar de la mejor manera. Veo también que hay manos levantadas de Ronald y de Laura, entonces cedo la palabra para más preguntas y bueno, si no respondí y quieren hablar más del tema también, lo dejo abierto. Ronald. Ronald, adelante. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, digamos, todo lo que ustedes han hablado acerca de liderazgo y, digamos, el estilo de liderazgo, los arquetipos y ello, puede ser aplicado a, digamos, a todo tipo de ámbito que implique el liderazgo, o es solamente en incidencia política. Porque, digamos, ustedes hablaron de unos arquetipos, que creo que fueron 12. ¿Esos los determinaron solamente para liderazgo políticos o, digamos, se aplica a otros ámbitos en sí del liderazgo en general, en el término de la palabra? Ronald, es muy curioso lo que preguntas porque lo hemos encontrado ese ejercicio de arquetipos incluso hasta en la construcción de marcas, es decir, los que hacen mercadeo público, hay un libro muy famoso, y cogen también el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, a lo que voy es tipo de poder entender la personalidad se ha aplicado a distintas disciplinas hoy en día, en el cual pues, la multidisciplinariedad es cada vez más grande y hay disciplinas que aportan a otras en distintas miradas, ¿no? Y nos llevan a ver, digamos, todo enfoque, y de ahí vienen las críticas, y creo que eso es muy importante entenderlo, todo enfoque dentro de las ciencias sociales aporta luz, pero también aporta sombras, ¿no? Y entonces, pues no nos casamos con ninguno y al contrario, somos extremadamente multidisciplinarios. Antes, por ejemplo, hace 10 años, para dar otro paréntesis, nadie pensaba que la democracia participativa pudiera conciliar con la democracia directa. Y hoy creo que Juan Carlos también puede dar cuenta que si algo hemos experimentado en estos últimos 10 años es cómo la democracia directa puede fortalecer la democracia participativa y viceversa. Y tenemos millones de ejemplos. Pero algo que no se pensaba posible hace 20 años, ¿no? Desde las disciplinas y desde las ciencias y desde la rigidez de las ciencias sociales. Hoy en día cada vez más pues ese diálogo entre disciplinas pues nutre muchísimos diálogos y comprensiones y no se trata simplemente de decir vamos a quitar esta luz por otra, sino más bien cómo ponemos distintas luces para entender distintos fenómenos. Laura. Pues no, agradecerte por el... ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, creo que se cerró el micrófono, pero ahí te estamos escuchando. Listo. No, agradecerles pues por también dejar un papel en el tema de la comunicación como un arquetipo, pero también como el papel y el rol de los comunicadores. Yo sí soy una persona como totalmente... Aunque eso es un rol. No es un arquetipo, digamos, hay roles, arquetipos, estilos y personalidades, ¿no? Son distintos momentos, claro. Pero sí. Entonces, bueno, aquí estamos aprendiendo. Entonces, como el tema del ejercicio, de su importancia, porque pues yo a lo largo de mi profesión como comunicadora social y periodista, yo me he dado cuenta que en las organizaciones de la sociedad civil, públicas, privadas, etc., la comunicación es como a veces hasta lo menos importante, o sea, como si nosotros, el departamento, el equipo tuviera que luchar por estar y por sobrevivir, tanto así que es de los primeros departamentos que las organizaciones a veces desaparecen. Entonces les felicito por darle un papel importante y pues
hacer esta invitación y no instrumentalizar el trabajo, usted, o sea, la comunicación va más allá de este momento en el siglo XXI de las redes sociales, es algo más, pero hay que entender que la comunicación no es eso, o sea, no son las redes sociales, ese es el canal, pero tras de eso viene una dinámica y unas estrategias muy puntuales que se tienen que hablar con coordinaciones, con direcciones, además de la creación que yo hay algo que he visto que se ha perdido entre las organizaciones y es hablar de herramientas educomunicativas. O sea, me ha sorprendido que ya no se habla eso en los departamentos de comunicación. Entonces, nos estamos centrando todas las organizaciones en general, sin nombres, en una competencia y de likes y, o sea, en qué nos interesa. O sea, puedo ser una organización de la sociedad civil o una organización de cualquier tipo de razón social y tener 3 likes y ser la mejor en muchas cosas de mi trabajo. Entonces, como hacer esa invitación a seguir reconociendo el papel de los y las comunicadoras, de su trabajo, de no instrumentalizarlos y de que hay unas herramientas que estamos dejando de utilizar que ayudan a los procesos comunicativos. Y sin extenderme más, creo que también hay un tema de importancia y es en el tema de la preparación, en el tema de identificar en sus organizaciones en general qué tipo de comunicador quiere. Porque hoy en día nosotros salimos de la universidad como médicos generales, entonces hay que identificar si tú quieres un comunicador que tenga bases en derechos humanos, en política, y respetarlo, porque a veces yo digo, me ahorro el comunicador y contrato a un politólogo que haga el papel del comunicador, no es lo mismo. Entonces, mirar también las capacidades que hay en el ejercicio de los profesionales para el desempeño de las labores. Y pues no, nada más quería hacer eso, esa anotación, porque siento que se ha desvalorizado demasiado desde que nos quitaron tarjeta profesional y desde el periodista también soy yo. Yo lucho mucho con eso. Tú te preparas y no es ese del periodista soy yo. Pero bueno, esas son como las discusiones que también se llevan alrededor de la profesión que estudié. Muchas gracias. De acuerdo, Laura. Incluso ahorita hay mucho énfasis en el tema del periodismo investigativo, ¿no? A dónde ha ido y la necesidad de volver a ese periodismo investigativo de antes, de tener grandes cronistas, grandes investigadores, reporteros de campo y demás. Y no solo opinadores y personas, digamos, influenciadores ahorita que están cogiendo mucha fuerza no solo en el mercado de las comunicaciones, sino también en el ejercicio de política, pero también no descuidamos que dentro de las estrategias de incidencia y de política, pues son actores fundamentales hoy en día dentro de muchas de esas estrategias. Y creo que vas a estar muy a gusto con la última, el último taller es el de comunicaciones, no por ser el último, creo que es el mejor de hecho, y bueno, voy creando expectativa de una vez para ese taller. Creo que, bueno, Sebas había puesto las fechas al principio, puede volver si quiere de pronto esa pantalla para bueno, que se animen a estar en todas las sesiones y en esa última que está enfocada precisamente para comunicadores, comunicadoras. Y sin duda, pues muy de acuerdo con Laura, hay que valorar mucho más la profesión. Muchas gracias. Le doy la palabra a Miguel Ortega, también para ir cerrando. Miguel. Hola, hola, buenas noches. Espero que todas y todos estén bien. Mi pregunta es muy concreta y es, digamos, en cuanto a este esquema que nos está mostrando, roles, arquetipos y personalidades, puede ser que la mayor idea que me lleve es la necesidad o lo valioso que resulta que dentro de una organización haya personas delegadas a determinados roles y que los cumplan en ese campo en concreto, con una visión en particular. Pero mi pregunta es, ahora capacitándonos y partiendo de organizaciones que no están precisamente con esta estructura y que no están precisamente en estas organizaciones desorganizadas o desestructuradas, como tú llamabas, pero que aún así funcionaban, digamos que todavía no es que estén en estos dos extremos de estar completamente
con los roles bien específicos, bien delimitados, pero tampoco totalmente desestructurada. Uno, con esta capacitación, con esta formación que está teniendo, con esta lectura del libro, uno qué papel o aquí, qué sirve para poder influir de tal manera que la organización se dirija. Y aquí creo que entraría como con el arquetipo, si no estoy mal, del sabio, como digamos es esa persona que tiene el conocimiento, pero otra vez tengo que ser un sabio por el traer ese conocimiento a la vez que desempeño un rol como de mago o hacia qué, es decir, cómo llevo a feliz término la aplicación de esta metodología sabiendo que es un aporte, sabiendo que es una manera de interpretar. O simplemente podríamos decir que es digamos, una orientación, pero ya para aterrizar, digamos, en organizaciones que ya tienen determinado tiempo, que tienen determinada inercia, uno cómo llega a hacer esa delimitación a través de qué roles. Que creo que la pregunta se puede esquematizar bastante sencilla. ¿Cómo se llega a la transformación Sí, organizacional interna a través te de, entiendo. sí, Me queda clarísimo. Para no quitarle más tiempo al resto de personas que sé que tienen que salir y bueno, ya estamos hacia las 7:30, pero es una pregunta fundamental. Entonces, lo que te quiero decir, Miguel, es los primeros en utilizar este tipo de metodologías, y Sebastián lo sabe muy bien, somos nosotros. Eh, Incluso nosotros lo hacemos para nuestros procesos de selección de nuevas personas, ¿sí? Nosotros sabemos que necesitamos para ciertos roles unas personas más sabias, para ciertos roles unas personas más operativas, y nos damos cuenta incluso que eso va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, pues nosotros tenemos como práctica organizacional, nos vamos de planeación siempre una semana fuera de Bogotá, es casi como un tipo concentración de un equipo de fútbol, podría verse así, ¿no? Porque realmente pues, estamos todos compartiendo y demás, es ese tipo y estamos concentrados solo en eso, ¿no? Como que no estamos con la familia, no estamos realmente muy concentrados, es un tiempo muy valioso, y hacemos ejercicios, porque siempre nos pasa, cuando uno hace planeación, entonces está pensando simplemente en objetivos, no sé qué, y salen las cosas organizacionales. Y cuando trabaja solo lo organizacional, sale lo otro. Entonces, siempre en esas planeaciones lo que buscamos es que haya un equilibrio entre los dos ejercicios, y trabajar la organización por dentro es muy, muy importante. Entonces, la pregunta puntual que dices es, utilizo la herramienta y qué pasa. Entonces, no, lo que nosotros hacemos es poder ver qué más tenemos, qué no tenemos, ¿qué necesitaríamos? Sería la tercera pregunta, después de ver qué necesitaríamos para el futuro. Y en función de eso vamos viendo muchas cosas. También vamos viendo quiénes podrían ir y en estas planeaciones no simplemente, digamos, diseñamos acciones y objetivos y demás, sino hay una parte que ahí tiene que ver mucho lo organizacional con esto, sino qué roles son más importantes para hacer qué acciones del plan de acción. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ahí hay un match directo, ¿no? De cuáles son los roles más aptos para este tipo de labores que ya sabes tienes que hacer durante un año, y ya las estás planeando. Entonces, ese ejercicio de planeación es fundamental porque tú ya sabes acciones versus roles. Y para nosotros estos ejercicios de planeación básicamente nos eliminan muchísimas llamadas, muchísimos mails, muchísimas reuniones durante los meses siguientes, simplemente porque ya sabemos en las planeaciones quién va a hacer qué y cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer, y también qué roles necesitaríamos y estamos faltos y los deberíamos conseguir. Y hacemos varias estrategias bueno, eso ya es muy interno de nosotros, pero para mitigar riesgos o mitigar debilidades que encontramos en función de los diagnósticos que hacemos. Nosotros pensamos que una organización, como cualquier sistema, y para terminar, la respuesta es, por eso hacemos la analogía con el cuerpo, como cualquier organismo vivo, está en construcción todo el tiempo y adaptándose a ciertos momentos.
No siempre vas a tener las mismas personas dentro de tu organización. Nosotros, digamos, en 6 años hemos tenido dos organizaciones primero, y hemos digamos, trabajado con muchas personas a lo largo de la carrera, y de este trayecto en estos 6 años. Ahora, somos una de las organizaciones que menos se llama turnover, que es básicamente rotación laboral, tenemos en el ecosistema. Creo que es la más baja en la mayoría de nuestros financiadores pueden dar fe de eso. Son datos que se los damos a ellos. Entonces, pero más allá de eso, pues lo que entendemos es que las organizaciones, pues lo que buscan precisamente son procesos de mejora continua, que uno nunca tiene el organismo ideal, Miguel, uno nunca tiene el cuerpo completamente estructurado. A veces lo tienes súper estructurado y se te va una mano, o se te va un músculo esencial dentro de la operación y toca volverlo a buscar. O a veces se va un músculo que era muy esencial y vuelve otro que de pronto hace el movimiento distinto, pero que también era importante. Y eso lo hemos visto, digamos, a lo largo de las organizaciones que hemos tenido. Digo organizaciones porque siento que no es lo mismo la primera organización que tuvimos, que éramos 6 personas y éramos 6 voluntarios de una organización social, a tener hoy una organización de 22 personas, y encontrar un lugar para cada uno también dentro de ese proceso, pues es importante, y es importantísimo entender la psicología y cómo actúa cada uno, y también poder trabajar debilidades de tu equipo. Por ejemplo, acá muy en confianza, nosotros tenemos una persona que es sabia, completamente sabia, de pronto la más sabia, pero tiene un gran defecto y es gobernante a la vez, y es obsesiva. Entonces, en sus procesos y de todo, pues, ¿qué pasa? Entonces, nosotros ya sabemos que tiene unas debilidades, ¿sí? Unas fortalezas enormes en ciertos momentos, pero unas debilidades, por ejemplo, en el trabajo con otras y con otros. De pronto en su trato es muy dura. No dice, digamos, tiene dificultades comunicativas con el resto, porque es exageradamente obsesiva y quiere la verdad y no sé qué, y cree que su verdad es la verdad, porque es sabia. Entonces, cuando choca con magos que son hacedores, pues siempre hay choque, pero en ese choque entre ellos, por ejemplo, ahí se construye un ejercicio constructivo muy importante, pero también nos permite a nosotros diagnosticarla a ella y decirle, pues qué cagada entrar en el psicoanálisis y demás, colectivamente, ¿verdad? Muy acá entre amor y entre confianza y demás, pues creemos que puedes mejorar en esto y en esto y en esto, te pasa esto y esto por esto, o mira que esto te puede pasar repetidamente. Y eso, digamos, nos permite también trabajar clima laboral, bueno, toda una cantidad de cosas que uno no se da cuenta dentro de los equipos de trabajo, y eso es fundamental. Bueno, les doy muchas gracias por el tiempo. Le doy la palabra a Sebastián, que creo que es el encargado del cierre. Pero muchas gracias en verdad por sus preguntas, sus intervenciones, y si tienen más preguntas y si quieren conectar con nosotros y tener un diálogo más directo, pues estamos muy dispuestos a través, digamos, de todas nuestras redes. Síganos y seguimos en ese contacto, ¿verdad? Un abrazo a todas y a todos, y también estoy en el WhatsApp. Creo que hay un grupo de WhatsApp con todas ustedes, y nos pueden escribir ahí directamente también. Un abrazo. Listo, no, muchas gracias, Nicolás. Y antes de que se vayan, quisiera, pues primero dar agradecimientos. Gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación, por comentar la metodología, por invitar también a las personas a que exploren mucho más esta metodología del libro. Gracias a la Konrad Adenauer también por hacer posible estos talleres, por hacer posible también la Escuela de Ciudadanía Permanente. No olviden que vamos a tener dentro de 8 días, el próximo 8 de septiembre, vamos a tener la presentación de la metodología no de estrategia, sino de negociación. Ahí vamos a poder ver cómo podemos desde las organizaciones entender un esquema general de las organizaciones, un esquema general en el cual podemos entender distintos roles de los aliados, de las personas que están a nuestro alrededor y las personas con las cuales es posible llevar a cabo el proceso de incidencia. Entonces doy muchísimas gracias también a las personas que asistieron. Quisiera pedirles que pudiéramos prender la cámara todos y todas un momento
y podernos tomar una foto colectiva es importante también para este tipo de ejercicios y es importante también para Instituto. Entonces, gracias Héctor, gracias Magda, gracias Laura por prenderla. Si la pueden prender, porfa, Andrea, Argenida, Cristian, Freddy, por ahí lo veo ahí, Ángela María, Miguel también que participó, Carol, Andrea, Andrés Duarte también, Fernando, un montón de Andrés y Andreas. José Díaz también, Marta Loaiza, si pudiéramos prender la cámara. Andrés Nos Duarte. tomamos- Diego, ¿usted toma la foto? Sí, Cevitas. Listo. Nos avisa, ¿no? Vale, entonces una sonrisita y vamos en 1, 2 y 3. Perfecto, bien. Listo. Nada, muchísimas gracias a Feliz todos y noche. todas. Feliz noche y nos vemos Gracias. dentro de 8 días. Hasta luego, que estén bien. Gracias, gracias. Que estén Compartan la bien. foto. Chao. Héctor, un abrazo, qué bueno verlo por acá. Bueno, ya se dio, pero vi el comentario. Aquí estamos muy juiciosos. Vamos. Un abrazo para todos. Chao. Héctor Hugo también, el otro Héctor, muy bien, Chao, gracias. chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Chao. gracias.